¿Qué está pasando cuando el deseo desaparece? Cuando el deseo sexual cambia o disminuye en una relación, muchas personas sienten miedo, confusión o incluso culpa. Se preguntan si ya no hay amor, si algo se ha roto o si la relación está entrando en una crisis silenciosa. Sin embargo, la desaparición del deseo no siempre significa falta de amor. Muchas veces es la consecuencia de procesos emocionales, psicológicos y relacionales que se han ido acumulando sin ser comprendidos a tiempo. El deseo no funciona como un interruptor que siempre responde igual. Está influido por el estrés, el estado emocional, la calidad del vínculo, la imagen corporal, el cansancio, la rutina, los conflictos no resueltos y también por la manera en que cada miembro de la pareja vive su sexualidad. Por eso, cuando el deseo disminuye, conviene dejar de buscar una explicación rápida y empezar a mirar con más profundidad qué está ocurriendo en la vida de esa pareja y en el mundo interno de cada persona. A veces no es que haya desaparecido el deseo, sino que ha quedado bloqueado por el desgaste, la presión, la distancia emocional o la falta de seguridad. Otras veces lo que se ha perdido no es solo la iniciativa sexual, sino la sensación de conexión, de juego, de cercanía y de disponibilidad emocional para encontrarse. Y cuando eso ocurre, muchas parejas empiezan a sufrir en silencio, evitando hablar del tema por vergüenza o frustración. Comprender esto es esencial. El deseo no se cuida. Necesita contexto, cuidado, comunicación y vínculo. En el próximo capítulo veremos por qué el deseo sexual no es una obligación y cómo algunas ideas equivocadas sobre la frecuencia, la intensidad y la normalidad del sexo pueden dañar todavía más la intimidad. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas ya. Deseo sexual no es obligación. Uno de los errores más frecuentes en la vida de pareja es convertir el deseo sexual en una obligación. Muchas personas creen que una relación sana debería mantener siempre la misma intensidad, la misma frecuencia y las mismas ganas que al principio. Y cuando eso no ocurre, empiezan las comparaciones, la presión, la frustración y la idea de que algo va mal. Pero el deseo no funciona por exigencia. No aparece mejor porque se le imponga. De hecho, cuando se convierte en deber, suele debilitarse todavía más. El deseo sexual necesita libertad, seguridad y disponibilidad emocional. No responde bien al miedo, al reproche ni a la sensación de tener que cumplir. Cuando una persona siente que debe desear, debe responder o debe estar siempre preparada, la intimidad deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en una fuente de tensión. Y en ese contexto, el cuerpo muchas veces se protege apagando la espontaneidad y alejándose del acercamiento sexual. También es importante entender que no todas las parejas viven la sexualidad del mismo modo, ni todas las etapas de la relación tienen la misma energía erótica. Hay momentos de más conexión y otros de más cansancio, más carga mental o más distancia emocional. Pensar que eso significa automáticamente fracaso genera mucho sufrimiento innecesario. La sexualidad no debería medirse solo por frecuencia, sino también por calidad, presencia, deseo genuino y bienestar compartido. Cuando el sexo deja de vivirse como algo libre y empieza a vivirse como examen, la intimidad se resiente. Por eso, una de las claves más importantes es sacar al deseo del terreno de la obligación y devolverlo al terreno del cuidado, de la escucha y de la verdad emocional. En el próximo capítulo veremos cómo el estrés, la rutina y la desconexión emocional pueden apagar el deseo sin que la pareja lo entienda a tiempo. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Estrés, rutina y desconexión emocional. Muchas veces, el deseo sexual no desaparece de golpe. Se va apagando poco a poco, casi sin hacer ruido, en medio de la rutina, del cansancio acumulado y de una vida que empieza a dejar poco espacio para el encuentro. La pareja sigue funcionando en lo práctico, cumple con sus obligaciones, resuelve lo cotidiano, pero va perdiendo tiempo de calidad, conversación íntima y conexión emocional. Y cuando ese vínculo se debilita, la sexualidad también suele resentirse. El estrés afecta directamente al deseo. Una mente saturada, preocupada o agotada no se abre con facilidad al placer, al juego ni a la disponibilidad erótica. El cuerpo entra en modo supervivencia, no en modo disfrute. Por eso, muchas personas creen que tienen un problema sexual, cuando en realidad están viviendo una acumulación de carga mental, tensión emocional y desconexión afectiva que termina bloqueando la intimidad. La rutina también influye, no porque la estabilidad sea negativa,
sino porque una relación necesita algo más que organización para mantenerse viva. Necesita presencia, novedad, atención y momentos donde la pareja deje de actuar solo como equipo funcional para volver a sentirse pareja. Cuando todo gira alrededor de las tareas, de las prisas y de las preocupaciones, el deseo pierde espacio para aparecer. Comprender esto ayuda a dejar de culpabilizarse. No siempre falta amor ni atracción. A veces falta descanso, tiempo compartido y un vínculo emocional más nutrido. En el próximo capítulo veremos cómo el resentimiento y los conflictos no resueltos pueden pesar mucho en la intimidad y apagar todavía más el deseo. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario hoy mismo. A menudo, todo empieza antes en la distancia diaria, el cansancio y la desconexión. El peso del resentimiento en la intimidad. Hay parejas que no discuten tanto, pero se van llenando por dentro de pequeñas heridas no resueltas. Comentarios que dolieron, silencios prolongados, decepciones acumuladas, sensación de no sentirse escuchado, cansancio por cargar con demasiado o frustración por necesidades que nunca terminan de expresarse bien. Todo eso va creando una distancia emocional que muchas veces no se ve desde fuera, pero que pesa mucho en la intimidad. El deseo sexual necesita seguridad, cercanía y una mínima apertura emocional. Cuando hay resentimiento, el cuerpo lo nota. Puede haber convivencia, cariño e incluso compromiso. Pero si por dentro existe enfado contenido, tristeza no elaborada o una sensación persistente de injusticia, el acercamiento sexual deja de vivirse como encuentro y empieza a sentirse forzado, lejano o incómodo. En muchas relaciones, el deseo no se apaga solo por rutina, sino por dolor emocional acumulado. Por eso es tan importante entender que la sexualidad de pareja no está separada del resto del vínculo. Lo que no se habla, lo que no se repara y lo que se guarda durante demasiado tiempo termina apareciendo en la intimidad. A veces en forma de rechazo, a veces como bloqueo, a veces como indiferencia y otras veces como una pérdida gradual de interés que desconcierta a ambos. Recuperar el deseo no siempre empieza en la cama. Muchas veces empieza en una conversación honesta, en una reparación pendiente, en una disculpa sincera o en la decisión de dejar de ignorar lo que lleva tiempo haciendo daño. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando uno desea más que el otro y cómo gestionar esa diferencia sin caer en presión, culpa o desconexión. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario y resuelve tus dudas hoy con mirada profesional. Cuando uno desea más que el otro, una de las situaciones que más sufrimiento genera en la pareja es comprobar que el deseo no aparece con la misma intensidad en ambos. Uno busca más acercamiento, más contacto, más frecuencia o más iniciativa, mientras el otro necesita más tiempo, más calma o simplemente no está en el mismo punto. Cuando esta diferencia no se entiende bien, la sexualidad deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en una fuente de tensión, inseguridad y distancia emocional. Quien desea más suele sentirse rechazado, poco querido o poco atractivo. Puede interpretar la falta de respuesta como desinterés, frialdad o pérdida de amor. Quien desea menos, en cambio, suele sentirse presionado, culpable o incluso evaluado, como si tuviera que responder a una expectativa constante. Y cuanto más se instala esta dinámica, más se polarizan ambos lugares. Uno persigue, el otro se protege. Uno insiste, el otro se aleja. El problema no es solo la diferencia de deseo. El verdadero problema aparece cuando esa diferencia se gestiona desde el reproche, la presión o el silencio. Porque entonces ya no hablamos solo de sexualidad, sino de heridas relacionales que empiezan a crecer alrededor de ella. Recuperar la intimidad exige dejar de vivir esta diferencia como una lucha entre quien tiene razón y quien está fallando. No se trata de obligar al deseo a aparecer, ni de resignarse a una distancia permanente. Se trata de entender qué necesita cada uno, qué está bloqueando el acercamiento y cómo volver a construir seguridad para ambos. En el próximo capítulo veremos algunos mitos que destruyen la vida sexual en pareja y que, sin darnos cuenta, alimentan mucha frustración. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal y deja tu comentario y responderé tus dudas hoy. Y ahí empieza una comprensión más madura. Mitos que destruyen la vida sexual en pareja. En la sexualidad de pareja circulan muchas ideas que parecen normales, pero que hacen mucho daño
cuando se convierten en normas rígidas. Una de ellas es creer que, si hay amor, el deseo debería surgir siempre de manera espontánea. Otra, pensar que una buena relación se mide por la frecuencia sexual. Y otra muy frecuente, asumir que si el deseo cambia es porque algo grave se ha roto entre los dos. Estos mitos generan presión, comparación y miedo. La pareja deja de escuchar lo que realmente le está pasando y empieza a medirse con expectativas irreales. Entonces aparecen preguntas dañinas: ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacen otras parejas? ¿Quién tiene el problema? Poco a poco, la sexualidad deja de ser un territorio de intimidad para convertirse en un examen constante. También hace daño la idea de que el sexo siempre debe salir bien, con intensidad, con sincronía y sin inseguridades. Esa visión empobrece la experiencia, porque el erotismo necesita libertad, juego, comunicación y margen para que las cosas no sean perfectas. Cuando todo se vive bajo la exigencia del rendimiento, el deseo se vuelve frágil y el placer se resiente. Desmontar estos mitos no significa conformarse, sino comprender mejor cómo funciona de verdad la sexualidad en una relación real. El deseo cambia, se cuida, se construye y también puede recuperarse. Pero para ello es necesario salir de las ideas rígidas y abrir conversaciones más honestas. En el próximo capítulo veremos cómo volver a hablar de sexo sin tensión, sin culpa y sin convertir la intimidad en una nueva fuente de conflicto. En Clínica Pérez Bieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que responda a tus dudas hoy. Esa comprensión ya despresuriza mucho y abre una puerta más serena para cuidarse en pareja hoy. ¿Cómo volver a hablar de sexo sin tensión? Muchas parejas no hablan de sexualidad hasta que el problema ya pesa demasiado. Lo evitan por vergüenza, por miedo a herir al otro o porque cada intento termina en reproches, defensas o silencio. Sin embargo, cuando el deseo cambia, callarse no protege la relación. La confusión crece, la distancia aumenta y cada uno empieza a interpretar lo que pasa desde su propia herida. Hablar de sexo no consiste en señalar culpas, exigir respuestas inmediatas o pedir soluciones perfectas. Consiste en crear un espacio donde ambos puedan expresar cómo viven la intimidad, qué sienten, qué echan de menos y qué les está bloqueando. Para que esa conversación sea útil, hace falta un tono sereno, respeto emocional y la intención de comprender antes de reaccionar. Es muy diferente decir "ya no me deseas" que decir "echo de menos sentirnos más cerca". No es lo mismo acusar que compartir una necesidad. Tampoco es igual defenderse que reconocer lo que al otro le duele. Cuando la conversación íntima deja de ser un juicio y se convierte en una oportunidad de encuentro, la pareja empieza a recuperar algo muy valioso: la sensación de estar en el mismo equipo. Hablar bien de sexualidad no resuelve todo de inmediato, pero reduce mucha tensión innecesaria. Permite poner palabras donde antes había suposiciones, y eso abre un camino de reparación. En el próximo capítulo veremos por qué, antes de exigir resultados sexuales, muchas parejas necesitan recuperar intimidad, cercanía y seguridad emocional. En Clínica Pérez Bieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que responda a tus dudas hoy mismo. Hablar así no elimina de golpe todos los bloqueos, pero sí ayuda a que la pareja deje de sentirse enfrentada y empiece a sentirse acompañada, comprendida y emocionalmente más cerca de verdad juntos. Recuperar intimidad antes que rendimiento. Cuando una pareja empieza a sufrir por la falta de deseo, a menudo intenta resolverlo poniendo el foco directamente en el acto sexual. Busca más frecuencia, más iniciativa o más respuestas rápidas, como si el problema fuera solo de rendimiento o de técnica. Pero muchas veces el deseo no vuelve porque se le exija, sino cuando la pareja recupera primero intimidad, cercanía y seguridad emocional. La intimidad no es únicamente sexo. Es sentirse visto, escuchado, cuidado y emocionalmente disponible para el otro. Es volver a tener momentos de conversación real, contacto sin presión, afecto sin obligación y presencia sin agenda. Cuando esa base está debilitada, el cuerpo difícilmente entra en disposición erótica. Puede haber buena voluntad, pero no verdadera apertura. Por eso, antes de pedir resultados, conviene reconstruir el espacio donde el deseo podría volver a aparecer. A veces, hace falta bajar la exigencia, salir de la lógica del deber y recuperar gestos pequeños que devuelvan confianza al vínculo.
Una mirada, una caricia, una conversación tranquila o un momento compartido sin expectativas pueden ser más reparadores que un intento sexual vivido con tensión. Recuperar intimidad es volver a conectar con el otro sin sentir que cada acercamiento debe terminar demostrando algo. Esa experiencia despresuriza mucho la relación y permite que el deseo deje de asociarse a evaluación, miedo o frustración. En el próximo capítulo veremos cómo reconstruir el deseo con respeto, entendiendo que no se trata de forzar, sino de acompañar el proceso de ambos con más verdad y más cuidado. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que desde Clínica Pérez Bieco respondamos tus dudas hoy mismo. Clínica Pérez Bieco te acompaña a entender estos procesos y esa base cambia la forma en que la pareja vuelve a mirarse, tocarse y acercarse sin miedo hoy. Cómo reconstruir el deseo con respeto. Reconstruir el deseo en la pareja no consiste en volver exactamente al punto de partida, ni en repetir lo que antes funcionaba esperando el mismo resultado. El deseo cambia con la vida, con la historia compartida, con el cuerpo, con el estrés y con las heridas que una relación va acumulando o reparando. Por eso recuperarlo exige respeto por los tiempos, por las diferencias y por la verdad emocional de cada uno. Cuando una pareja intenta reconstruir su intimidad, necesita salir de dos extremos que suelen hacer daño: la presión y la resignación. La presión exige que el deseo aparezca cuanto antes. La resignación da por hecho que ya no hay nada que hacer. Entre ambos extremos existe un camino más sano: comprender qué ha ocurrido, hablar con honestidad y generar condiciones para que el deseo pueda reaparecer sin ser forzado. Ese camino requiere escucha, paciencia y acuerdos realistas. A veces implica revisar la dinámica diaria, el reparto de cargas, la calidad del vínculo, la comunicación afectiva o incluso la manera en que se ha vivido la sexualidad durante años. Otras veces exige sanar heridas, pedir ayuda profesional o aprender a crear espacios nuevos de encuentro donde no todo esté contaminado por la urgencia. El respeto es decisivo porque el deseo no responde bien al miedo ni a la obligación. Necesita una base de confianza. Y cuando esa base empieza a reconstruirse, la pareja deja de preguntarse solamente por la frecuencia y empieza a preguntarse por la calidad del vínculo. En el próximo capítulo cerraremos este recorrido viendo qué necesita una pareja para volver a encontrarse de verdad, desde una intimidad más consciente y más sólida. Y eso sí importa mucho. En Clínica Pérez Bieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio responda ahora tus dudas. ¿Qué necesita una pareja para volver a encontrarse? Volver a encontrarse como pareja no significa recuperar una versión idealizada del principio. Significa construir una intimidad más madura, más consciente y más verdadera. Muchas relaciones sufren porque intentan volver a lo de antes, en lugar de entender qué necesitan ahora. El deseo no renace por nostalgia, sino cuando la pareja crea un espacio nuevo donde ambos pueden sentirse seguros, escuchados y emocionalmente disponibles. Para reencontrarse hacen falta varias cosas. Hace falta verdad para reconocer lo que duele sin maquillarlo. Hace falta humildad para aceptar que quizá ambos han contribuido de maneras distintas a la distancia. Hace falta tiempo para reparar lo que se ha ido desgastando. Y hace falta una decisión compartida de dejar de tratar la intimidad como un problema aislado, entendiendo que forma parte del vínculo completo. También hace falta cambiar la mirada. No preguntarse solo cuánto sexo hay, sino cómo se está viviendo la relación. No buscar únicamente resultados, sino señales de cercanía, respeto, ternura, juego y conexión. A veces el reencuentro empieza en algo muy simple: una conversación sincera, una escucha sin defensas, un gesto de cuidado o el permiso para acercarse de otra manera. Cuando una pareja entiende esto, el deseo deja de ser un examen que hay que aprobar y vuelve a convertirse en una expresión del vínculo. No siempre será igual, no siempre aparecerá con la misma forma, pero puede volver a ser un espacio de verdad y de encuentro, y eso ya transforma mucho. A veces, ese reencuentro empieza mucho antes de volver a desearse. Enseguida cerraremos este video con un epílogo que resume todo lo que hemos trabajado juntos. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio responda a tus dudas. A lo largo de este video hemos comprendido que la pérdida de deseo sexual en la pareja no siempre significa falta de amor, ni indica por sí sola el final de una relación. Hemos visto que el deseo puede cambiar por muchas razones: el estrés, la rutina, la desconexión emocional, el resentimiento acumulado, las diferencias de deseo,
la presión sexual y los mitos que convierten la intimidad en una obligación o en una medida constante del valor de la relación. Capítulo a capítulo, has podido descubrir que el deseo no funciona como un interruptor, ni aparece mejor por exigencia. Necesita contexto, seguridad, comunicación y un vínculo emocional que no esté saturado por el cansancio, el silencio o las heridas no reparadas. También hemos visto que muchas parejas sufren porque intentan resolver la falta de deseo desde la presión, cuando en realidad lo que necesitan es recuperar intimidad, conversación honesta, cercanía y una forma más humana de encontrarse. Hemos hablado de cómo gestionar las diferencias de deseo sin culpa ni reproche, de la importancia de desmontar creencias dañinas sobre la sexualidad y de la necesidad de volver a hablar de sexo sin tensión. Y sobre todo, hemos abierto una idea esencial: el deseo no se obliga, se cuida. Se reconstruye con respeto, con presencia y con una mirada más profunda hacia lo que la pareja está viviendo de verdad. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por dedicar este tiempo a reflexionar sobre vuestra intimidad, vuestra relación y vuestra salud emocional. Suscríbete al canal y deja tus comentarios para que Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, pueda responder tus dudas desde la Clínica Pérez Bieco. Ojalá este recorrido os ayude a mirar la sexualidad con menos presión, más comprensión y más esperanza, para volver a encontraros desde el cuidado, la verdad y la conexión profunda. En Clínica Pérez Bieco, crecemos contigo y para ti. Gracias sinceras.